Pues Jesucristo no solamente vino para perdonar tus pecados, vino para sanar tu alma, vino para sanar tu corazón de toda herida, de todo trauma que hayas recibido en tu pasado. Todo lo que nosotros podemos ver en esta esfera física y natural fue el resultado de las palabras de una persona de autoridad. Esta persona es Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Si nosotros notamos, no había ningún cambio en lo absoluto. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, sin embargo, no había un cambio en aquel caos. Hasta que surge el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahí comienza la creación, la transformación de aquel caos, de aquel desorden. Aunque el Espíritu Santo se movía sobre ese desorden, sin embargo el desorden no sufría ninguna transformación hasta que la palabra de Dios salió y dijo Dios, sea la luz. Nosotros hemos sido investidos de autoridad, somos personas de autoridad. La autoridad que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo es la autoridad que nosotros tenemos ahora. Y todo lo que querramos ver a nuestro alrededor estará ligado a la palabra que salga de nuestra boca. Pero esta no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. En Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su propósito a sus siervos los profetas. Note bien, porque no hará nada Jehová el Señor. Aquí no está diciendo que hará algunas cosas. Está diciendo que nada hará el Señor sin antes sea revelado. ¿Qué es lo que revela y a quiénes lo revela? Dios tiene un propósito específico para ti, para tu vida, para tu familia. Dios conoce ese propósito para ti. Y ese propósito viene a través de la revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, a un profeta, y el profeta declara la palabra para que esto se lleve a cabo. No estamos recibiendo aquellas cosas las cuales desconocemos. Solo recibimos aquellas cosas que han sido reveladas a nosotros. Y aquí es donde juega un papel importante el predicador. En el Antiguo Testamento era el profeta que recibía la palabra y se la comunicaba al pueblo. Ahora, en este tiempo, Dios revela su palabra, su propósito, su voluntad a un predicador. El apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación es un ministerio de gran importancia en los propósitos y en los planes de Dios para la humanidad. A través de la predicación se libera a nosotros,
la voluntad de Dios. Entonces, cuando escuchamos y crecemos en este conocimiento de su voluntad para con nosotros, entonces viene la manifestación. Lo primero no es la manifestación. La manifestación es todo aquello que nosotros podemos ver o palpar. Primero llega la revelación de la voluntad de Dios y luego la palabra de Dios. El Espíritu Santo habita en todo creyente. El Espíritu Santo habita en ti. Y tenemos un espíritu que ha sido totalmente redimido, pero hay muchas cosas que todavía no han cambiado en nosotros. Por ejemplo, nuestros cuerpos continúan siendo lo mismo, nuestras almas continúan siendo las mismas. Si tenías un trauma antes de recibir a Jesucristo, tienes ese trauma después de recibir a Jesús. Pero ahora tienes que entender que en Jesús encuentras la medicina, el antídoto para todos tus problemas emocionales. Pues Jesucristo no solamente vino para perdonar tus pecados, vino para sanar tu alma. Vino para sanar tu corazón de toda herida, de todo trauma que hayas recibido en tu pasado. Entonces, esta es un área la cual no ha sido totalmente redimida, y este es el trabajo del creyente, renovar su mente, conocer la voluntad de Dios para su vida y asumir su responsabilidad dentro de los propósitos de Dios para consigo mismos. Hay una palabra que dice: presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestra responsabilidad es presentar a Dios nuestros miembros para que Dios los use. Otra palabra que el apóstol San Pablo habló referente a esto es que dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Es nuestra responsabilidad, nuestro cuerpo y nuestra alma. Necesitamos alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios, al consejo, al propósito de Dios. Y entonces estaremos viendo maravillosas transformaciones en todos los aspectos de nuestra vida, física y emocional. La palabra de Dios contiene el buen propósito de Dios para cada uno de nosotros, y cuando recibimos ese buen propósito de Dios, estamos atendiendo lo que Él está diciendo respecto a nuestra situación actual, aquí sobre esta tierra. Dios se interesa por cómo vives tú aquí en este mundo. Jesucristo vino para impactar esta esfera natural, para transformarla, para tocarla con su poder divino. Y necesitamos entender que Dios está completamente interesado de que tú tengas una vida abundante aquí sobre este mundo. Es muy cierto que vamos para el cielo y que somos salvos y que estaremos con Dios. Pero mientras tanto, estamos viviendo en esta tierra y necesitamos conocer su voluntad para con nosotros ahora mismo, aquí, sobre este globo planetario. Necesitamos comprender que el amor de Dios ha provisto para que nosotros podamos tener todo lo que nosotros necesitamos y todas aquellas cosas que tú deseas. La palabra del Señor dice que al justo le será dado lo que desea. Pero nada viene afuera de la palabra de Dios. Tú no recibes una bendición a través de un sueño que tengas. Tú no recibes la bendición por la manera que estás percibiendo emocionalmente. Se revela por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que tiene la vida y la que contiene el milagro que tú necesitas para cada situación.
mientras creces en la fe de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Dios no es que vivas de milagro en milagro. Dios no está esperando que te enfermes para sanarte. Dios no está esperando que caigas en la quiebra financiera para obrar un milagro financiero. Dios quiere que vivas suplido, que vivas sano, que vivas próspero. Por eso la Biblia dice que muchos leprosos habían en Israel, pero no todos fueron sanados, sino solo uno. Y era un hombre que no era israelita, era un sirio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía las promesas, tenía la palabra. Los sirios no tenían la promesa. Los sirios no tenían la palabra de Dios. El pueblo de Israel sí. Por eso encontramos que la mayor parte de los milagros que fueron hechos por Jesús no fueron hechos a israelitas, no fueron hechos a personas que tenían las promesas, sino que fueron hechos a personas ajenas al pacto. De modo que Jesús dijo en cierta ocasión, no es bueno quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. La sanidad nos pertenece, la liberación nos pertenece, la prosperidad nos pertenece. El vivir solventes es el deseo de Dios para ti, que tengas éxito en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu empleo. Esa es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para ti siempre es buena, pero está en la palabra que Él nos dejó, la Santa Biblia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y sigas viendo las manifestaciones del favor de Dios sobre ti. Saludos.